Ok, gracias. Entonces, vamos a empezar, digamos, con el tema de la sensibilidad, ¿verdad? La idea de presentarles este dibujo, pues, únicamente es para hacer énfasis en algunas diferencias, ¿verdad? Tenemos básicamente estos dos nombres, ¿verdad? Que es Ruffini y Pacini, ¿verdad? Tenemos también estos otros dos nombres, que son Meissner y Merkel. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente Meissner tiene una duración corta, ¿verdad? Y Merkel tiene una duración prolongada, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ambos. Ahora, en cuanto a ubicación, principalmente Meissner va a estar en áreas donde eh, tenemos libre de cualquier vello púbico, ¿verdad? Por ejemplo, la yema de los dedos, ¿verdad? En esa área tenemos bastantes corpúsculos de Meissner, ¿verdad? Y estos tienen una característica de duración corta. Significa que si algo tocamos de forma rápida, pues quien lo percibe en un primer momento es Meissner. Si mantenemos el contacto por más tiempo, seguimos sintiendo eso gracias a los discos de Merkel. Entonces, esa es la primera diferencia en cuanto a los dos tipos de receptores. Luego tenemos los de Ruffini y Pacini, ¿verdad? Como pueden ver, está más profundo, ¿verdad? Y es exactamente esa es la idea, pues ellos se encargan de informar la sensación, pero a un nivel profundo, ¿verdad? Y básicamente lo que volvemos a mencionar son las diferencias. Ambos detectan sensaciones, únicamente la diferencia está en el tiempo de duración, ¿verdad? Entonces tenemos aquí Pacini, ¿verdad? Pacini básicamente nos permite una interpretación con más tiempo. En cambio, Ruffini pues nos permite una interpretación por menos tiempo, ¿verdad? Entonces estamos sentados, el hecho de sentir que tenemos una silla, pues eso es gracias a esas terminaciones tanto de Ruffini en un primer momento corto, como de Pacini en un tiempo más prolongado. Y luego, pues, podemos ver que las terminaciones, estas, pues, tienen mielina, ¿verdad? Eso es otra característica, ¿verdad? Vamos a borrar esto, que tienen su cobertura de mielina, por lo cual la velocidad a la que se transmite ese impulso es rápido, ¿verdad? Todo lo que tiene mielina es una conducción rápida. ¿Alguna duda que tengan de esto? ¿Me escuchan? No, doctor, todo claro. Ok. Luego nos vamos a alguna clasificación de las neuronas corticales, ¿verdad? Tenemos una clasificación granular, ¿verdad? Y eso ustedes tienen un dibujo ahí en su libro donde está por capas, ¿verdad? Tenemos que en las granulares principalmente los axones son cortos, ¿verdad? Y usan como neurotransmisor el glutamato, que es un activador, por eso le dejé el símbolo positivo, y el GABA, también llamado gamma ácido aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibidor y por eso le coloqué el símbolo negativo. En la capa de neuronas granulares o estrelladas están presentes las interneuronas, ¿verdad? Que conectan, son como un puente entre eh, las sinapsis que hay en las neuronas. Luego tenemos las de origen o de forma fusiforme. Vean claramente que el axón pues es largo, ¿verdad? Y aquí dice que está proyectado hacia el tálamo, ¿verdad? Y es netamente eferente. ¿Qué significa? Que viene de la corteza cerebral y se dirige hacia los receptores a nivel periférico. Y luego tenemos la capa de piramidales, ¿verdad? Donde también los axones son
largos, es de naturaleza eferente, o sea, viene de la corteza cerebral hacia las regiones periféricas, ¿verdad? Y se proyecta tanto hacia el mismo lado, ¿verdad? Como hacia el lado contrario, ¿verdad? Entonces esa es la característica. Y hace un relevo hacia algo que se llama núcleo rojo. Más adelante van a recordar o van a lograr comprender que el núcleo rojo básicamente es como una forma de segunda opción. Si algo falla a nivel cerebral, el núcleo rojo tiene algún tipo de ordenamiento para las señales que originalmente viajan al sistema nervioso central. Luego vemos que en las capas, ¿verdad? Tenemos la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? Netamente aferencias. La parte de aferencia significa que se dirigen desde las regiones periféricas hacia la cabeza, digamos, o hacia el sistema nervioso central. Y vemos que también generan salidas, ¿verdad? Generan salidas o eferencias, ¿verdad? Tanto del mismo lado, ¿verdad? Que sería ipsi, como del lado contrario. Entonces, tanto la capa 1 a la 3 tiene salidas y entradas del mismo lado y del lado contrario. Ahora, si nos vamos a la capa número 4, pues netamente salidas. ¿De dónde? ¿Verdad? Del sistema del tálamo, ¿verdad? Y luego tenemos por último la capa 5 y la capa 6, que básicamente hacen fibras corticotalámicas. Significa que vienen del sistema nervioso central y hacen relevo en el tálamo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes traten de tener presente qué características tiene cada una de estas capas, ¿verdad? En el libro tienen un dibujo, ¿verdad? Para poder ir haciendo las diferencias necesarias. Hay áreas específicas, ¿verdad? Está la corteza primaria, ¿verdad? Que básicamente lo que controla son movimientos. Todo lo que es movimientos gracias a la corteza primaria, ¿verdad? También recibe entradas, ¿verdad? Desde el lado periférico, ¿verdad? Sobre el tacto, ¿verdad? Sensibilidad somática, excepto el olfato. Entonces, todo puede llegar en cuanto a aferencia sensitiva a la corteza primaria, excepto todo lo sensitivo del olfato. Luego tenemos las cortezas secundarias o de asociación, ¿verdad? Que básicamente, como su nombre lo indica, conectan o asocian diferentes porciones, tanto del mismo lado como del lado contrario. Y en cuanto a las áreas de asociación, pues tienen un origen, ¿verdad? Entonces tenemos la área de integración o de asociación de Wernicke, ¿verdad? Así se llama, que es la que nos permite comprender, ¿verdad? No nos permite hablar, sino nos permite comprender, ¿verdad? Y esto está localizado en el lóbulo temporal superior. También tenemos un área angular, ¿verdad? Y esta nos permite todo lo que se refiere a lectura o lenguaje visual, lo interpretamos gracias a esa área angular, que significa que si anulamos el área anular o por alguna razón el lóbulo parietal inferior se daña, nos quedamos sin la capacidad de lectura o lenguaje visual. Si por alguna razón se daña el lóbulo temporal superior, anulamos la comprensión. Ahora bien, como son áreas de asociación, generan un apoyo para un siguiente proceso, ¿verdad? Luego tenemos la área, que todo esto nos ayuda para la área de nominación de objetos, que está ubicada en la porción anterior del lóbulo occipital. Y aquí tenemos que esto nos apoya para la parte prefrontal, que es muy importante para nominar objetos. Y aquí en el área prefrontal tenemos el área de Broca, ¿verdad? También tenemos que esta recibe información del área de Wernicke, como lo veníamos viendo previamente, ¿verdad?
Y es como una forma de ir planificando una secuencia de movimientos, ¿verdad? Que lo que permite al final es un reconocimiento, ¿verdad? De los objetos. Y también tenemos la otra región, que es el área límbica. Se refiere a todo lo emocional, digamos. Si en la parte del lenguaje visual vemos algo que nos agrada, bueno, el área límbica nos permite generar una sonrisa. Si en la parte del área angular vemos, interpretamos algo que nos asusta, bueno, el sistema o la corteza límbica nos permite generar esa reacción, bien sea de asombro o de acuerdo a lo que estemos percibiendo con el lenguaje visual. Y por último tenemos la región que reconoce la cara, ¿verdad? ¿Y dónde está esto? Pues básicamente en la región ventromedial y también en la parte del lóbulo occipital y temporal. Entonces, si dañamos alguna de estas áreas, pues lo que va a pasar es que aunque hayamos visto antes a una persona, no lograremos reconocerla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que tengan de esto? No, doctor, todo claro, gracias. Ok. Luego, todas las personas tenemos un hemisferio dominante, ¿verdad? Y si alguno en la clase, pues, es zurdo o, o es derecho, pues va a poder entender ahorita a qué se refiere. El hemisferio dominante digamos, por norma, siempre es el lado izquierdo. Y el lado izquierdo es el que controla el lado derecho. Por eso es que podemos decir que en una población, regularmente, de 100 personas, van a haber 95 personas que son diestras. ¿Y por qué? Porque el hemisferio dominante de los derechos o de los diestros es el lado izquierdo. Y va a haber un 5% de personas zurdas. Ahora, en las personas zurdas, el hemisferio dominante va a ser el lado derecho. El lado derecho va a controlar el lado izquierdo. Y de la misma forma, en la parte más común, que el 95% es en el hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho, pues vemos que la parte de Wernicke siempre cumple su función, ¿verdad? Comprensión, comprende, ¿verdad? El área angular, como lo vimos previamente, básicamente se encarga comprensión de la palabra escrita o lectura, ¿verdad? Y esto favorece que se vaya generando una secuencia para poder luego hablar o mencionar lo que se está comprendiendo o lo que se está leyendo. Y también las personas que tienen un hemisferio no dominante, ¿verdad? Que podría ser el 5% restante, ¿verdad? Tienen también su área de Wernicke, ¿verdad? Y generan la misma secuencia, ¿verdad? Únicamente que está en el lado contrario, en el área no dominante, ¿verdad? Y aquí básicamente el área de Wernicke pues cumple las mismas funciones, entender, ¿verdad? El lenguaje, ¿verdad? Hablado, no pronunciarlo, sino entender, ¿verdad? Ahora, el área de Broca básicamente nos permite que eso que entendimos lo pronunciamos, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje que entendemos con el área de Wernicke, el área de Broca nos favorece la generación del habla o del lenguaje. ¿Alguna duda que tengan de esto? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, todo claro, gracias. Y ahora hablamos ya más en detalle de lo que es la sensibilidad. En cuanto al sistema columna dorsal, significa CD, lemnisco medial, ¿verdad? LM. Digamos, tenemos tres partes que hay que ir comprendiendo. Tenemos neuronas de las áreas sensitivas primarias, que básicamente son fibras con mielina. Y esto nos permite entender que la sensación viaja de forma rápida, ¿verdad? ¿Qué nos permite hacer? Pues tener un tacto discriminatorio.
Y podríamos mencionar un ejemplo. Le damos una ficha de 5 centavos y una ficha de 25 centavos. Y gracias a esas neuronas sensitivas primarias, podemos discriminar entre ambas, ¿verdad? También es importante estas neuronas para la vibración, ¿verdad? Y la propiocepción, ¿verdad? Entonces, la vibración y la propiocepción se refiere a entender si estamos caminando en línea recta, si estamos girando, ¿verdad? A eso se llama propiocepción, tener un contexto de cómo está el ambiente alrededor de nosotros, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la otra parte, que es los núcleos de la columna dorsal, que también forma parte del sistema CDLM, que es columna dorsal lemnisco medial. Tenemos el lemnisco medial, ¿verdad? Que tiene dos núcleos, ¿verdad? El cuneiforme y el grácil. Y todo esto viaja para terminar en el tálamo o en el complejo ventrobasal y ventrolateral posterior. Esto es muy importante que vayan recordando cómo el lemnisco medial se forma por dos núcleos, ¿verdad? Y también tenemos los axones que terminan en el área somatosensitiva 1, ¿verdad? Aquí es una en lugar de... Y luego, netamente, todo tiene un grado alto de organización, ¿verdad? Básicamente transmite señales de la parte inferior al núcleo grácil, ¿verdad? Entonces el núcleo grácil integra la información del miembro inferior y el núcleo cuneiforme, que es el otro componente del lemnisco medial, integra lo que viene del miembro superior. ¿Alguna duda de esto, jóvenes? No, doctor. Ok. Luego aquí está, digamos, tal cual está en sus libros, ¿verdad? Básicamente les parafrasea cada una de las características de cada región, ¿verdad? En cuanto a localización, pues el lemnisco medial tiene un grado alto de localización, ¿verdad? La transmisión es rápida por el hecho que mencionamos que usa fibras, aquí tenemos fibras con mielina, ¿verdad? Y hay sensaciones de las articulaciones que también utilizan esa vía, ¿verdad? Ahora tenemos el sistema lateral. Lateral básicamente es sinónimo de dolor, ¿verdad? Entonces, todo lo que es dolor causado por el calor, por el frío, ¿verdad? Por el picor, por el cosquilleo, todo lo que se refiere a sensaciones de índole íntima, viajan a través del sistema anterolateral, ¿verdad? Y este sistema anterolateral tiene la característica que la mayoría viaja por fibras de tipo C. Significa fibras que no tienen mielina, fibras que van a una velocidad lenta, tan lenta como 2 metros por segundo, por ejemplo. Contrario al sistema dorsal lemnisco-medial, que utiliza fibras que tienen mielina, ¿verdad? Regularmente las velocidades pues pueden llegar hasta 30 metros por segundo. Entonces el sistema lemnisco-medial es un sistema rápido, ¿verdad? Se me movió aquí. Es un sistema rápido y el sistema anterolateral, que es el del dolor, es un sistema lento. ¿Alguna duda que tengan de esto, jóvenes? Doctor, entonces las, No, doctor. Sí, adelante. Si quieren, disculpe, la- primero las uno a fibras, la... perdón, las fibras que utilizamos en el menisco medial son las AS, las que decía en el libro antes, de que eran como más rápidas. Sí, sí, son más rápidas por el hecho de tener mielina. Entonces las del tipo C no son con mielina. Por eso decía el dolor lento entonces y Sí, crónico. así es, así es. Ah, ok. Las C son lentas, ¿verdad? Y eso refiere al dolor. Por eso es que el dolor, pues, sí se siente, pero va a una velocidad diferente, ¿verdad? Ya. Ah, ok, gracias. ¿No? ¿Alguna persona más creo que había hablado en el fondo?
además de Fernando. Adelante. Si no, solo den unos segundos. Bueno, vamos a continuar, jóvenes. Voy a volver a compartir porque se dejó de compartir. Había una persona que había hablado en el fondo después de Fernando, pero después ya no la escuchamos. Si desea preguntar algo, pues adelante. ¿Logran ver la diapositiva, jóvenes? Sí, sí se ve, doctor. Ok. Bueno, vamos a continuar. Básicamente, estos dos dibujos, pues ustedes lo tienen en su libro. Y la idea, pues, solamente es darle un poquito de interpretación a los dos dibujos para que ustedes puedan observar la diferencia. Bueno, si vemos en el dibujo que tenemos a la izquierda, pues básicamente se está quemando la persona. Entonces eso va a generar una sensación de dolor. Y de dolor, pues nos permite pensar que va a usar la vía anterolateral. Y eso no lo digo yo, pues lo dice aquí la diapositiva, ¿verdad? Anterolateral. Con la característica, vean, con la característica que el dolor al transmitirse por el componente lateral o anterolateral, en las regiones donde se genera el dolor, hay un cruce inmediato, ¿verdad? Hay un cruce inmediato hacia el lado contrario, ¿verdad? Independientemente si es el pie o la mano, por ejemplo, hay un cruce inmediato hacia el lado contrario, ¿verdad? Esa es la primera diferencia, ¿verdad? Ahora vamos enfocado a la que tenemos en el lado derecho. Básicamente, esta es una sensación de tacto, ¿verdad? Una sensación de tacto que al generarse no hay un cruce inmediato hacia el lado contrario. ¿Hay un cruce? Sí, claro que lo hay, pero se da en la parte inferior del bulbo raquídeo. Cualquier sensación viaja del mismo lado y hace el cruce, la fibra que transmite la sensación, hasta en la parte inferior del bulbo raquídeo. Entonces, esta es una diferencia en cuanto a la forma de transmitir la sensibilidad, tanto para
la que genera dolor, como la que tenemos por el hecho que se está quemando los dedos, como la que tenemos en el lado derecho, que es por una sensación táctil, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan? Y de ahí, pues básicamente ambas terminan al mismo, digamos, en la misma ubicación, si lo queremos ver así, en la corteza eh, cerebral, ¿verdad? Entonces, esos dos dibujos solo son para ejemplificar que el lemnisco medial columna dorsal, que sería el de las sensaciones, no genera un cruce inmediatamente. Genera el cruce, sí, pero hasta en la parte inferior del bulbo raquídeo. Ahora, el sistema anterolateral, que es el que transmite el dolor, ¿verdad? Que es donde está la candela, genera un cruce inmediatamente para poder transmitir la sensación hasta la corteza. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, de esto? No, Vamos doctor. a aceptar a Flori. Solo denme chancecito. Bueno, vamos a continuar. Si alguien tiene alguna duda, pues nos comenta. Luego vamos a entrar a explicar un poco más cómo es que tenemos dos tipos de dolores, ¿verdad? Hemos mencionado que el dolor pues viaja por la vía anterolateral, pero tiene dos, digamos, tiene dos componentes, ¿verdad? Si vemos aquí, tenemos las que van con la letra C, ¿verdad? Y tenemos también algunos que van con la letra A delta. Y que ambas, ¿verdad? Inmediatamente se van al lado contrario, ¿verdad? Vemos aquí claramente y forman la vía anterolateral, ¿verdad? Y obviamente aquí está la diferencia, ¿verdad? Si viaja por la vía que utiliza la fibra C, genera un dolor lento, ¿verdad? Si viaja por la vía que sí tiene mielina, ¿verdad? Como sería la A delta, a pesar de que la velocidad no es tan rápida como una fibra de mayor tamaño, porque la A delta es la más pequeña, esto es rápido, ¿verdad? Entonces, para que vean la diferencia en cuanto a que el dolor, si bien es cierto, la mayoría viaja por fibra C, que genera una forma lenta, ¿verdad?
También hay alguna modalidad que viaja por la fibra A delta que genera una modalidad rápida, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Genera que el dolor rápido por la fibra A delta viaje hacia el complejo ventrovasal en el tálamo, posteriormente a las tareas de la corteza. Y también tenemos las fibras de dolor lento, ¿verdad? Que viaja a los núcleos intralaminares del tálamo. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a las dos vías que utiliza el dolor para viajar al sistema nervioso central. Y luego hay otra clasificación que nos dice que la fibra de dolor rápido usa la vía del neo y la fibra de dolor lento utiliza la vía del paleo, ¿verdad? Básicamente esto nos permite neo, que es nuevo, es más rápido. El paleo es como el más antiguo, entonces la transmisión es lenta. ¿Alguna duda que tengan de esto? No, Doc. También su libro hace mención a la sustancia gelatinosa, que la sustancia gelatinosa agrupa dos capas, la 2 y la 3. Y si ustedes se pueden dar cuenta, la 2 y la 3 da origen, ¿verdad?, a las que conducen de forma lenta, ¿verdad? Entonces, para que sepan la importancia de la sustancia gelatinosa en el proceso de dolor lento. Y aquí tenemos lo que se percibe netamente en la cara, ¿verdad? El nervio trigémino, ¿verdad?, que es el par craneal número 5, ¿verdad? Transmite todo lo que se refiere a sensitivo, ¿verdad? Y esto se interpreta en la parte de la cara, ¿verdad? Y tiene una forma comparable con la de la columna dorsal lemnisco-medial. Significa que la transmisión es rápida. Tienen mielina y por ende es una conducción rápida, ¿verdad? Y también, al igual que la parte sensorial, genera información para interpretar la vibración, ¿verdad?, el tacto fino, ¿verdad? Por eso en la cara tenemos una buena capacidad de discriminación por esas características que nos permiten discriminar tacto fino, presión, señales propioceptivas, es hacia dónde estamos girando, hacia dónde nos estamos dirigiendo, o si estamos percibiendo el aire, tenemos una noción de hacia dónde se está dirigiendo, ¿verdad? También tenemos la que está en la corteza cerebral, ¿verdad? Netamente por regiones, ¿verdad? Entonces, el área 1, 2 y 3 forman el área de Brodmann, ¿verdad? Y también tenemos un área somatosensitiva 2, ¿verdad?, que está inferior, o sea, es menos desarrollada que la área 1. O sea, el área 1 es la más desarrollada, la más exacta, la más localizada. El área 2 es menos específica, menos localizada que el área 1, ¿verdad? Y básicamente todo lo que es el área 1 se encarga de la parte anterior, ¿verdad? Y el área 2, pues, es menos específica y no tiene una delimitación exacta, ¿verdad? Y vemos claramente cómo el área 1 representa tanto la cara, miembro superior, ¿verdad?, y miembro inferior, ¿verdad? Y vamos a ver en el dibujo del libro tienen un esquema donde en la parte de en medio, por así decirlo, que es la área somatosensitiva 1, ahí está representada la cara, los brazos, ¿verdad? Y en la parte más lateral, pues ahí tenemos ya los pies, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si se lastima o hay un daño en las regiones de la corteza somatosensitiva, tanto de la 1 a la 3? Pues perdemos la capacidad de localizar con precisión, ¿verdad? No logramos identificar las cosas,
¿verdad? También perdemos la capacidad de saber interpretar los objetos. Significaría que no podríamos diferenciar una ficha de 5 centavos con una de 25 centavos. Y obviamente eso va de la mano con el hecho de que no vamos a poder reconocer los objetos. ¿Y por qué no vamos a poder reconocer los objetos? Porque no podemos diferenciar. ¿Y por qué no podemos diferenciar? Porque no podemos localizar. ¿Ya? Entonces, esas son las consecuencias de dañar el área somatosensitiva primaria o número 1. También hay otras áreas, ¿verdad? En las 5 y las 6, ¿verdad? Que básicamente, si se dañan, van a generar que perdamos, ¿verdad? Para la capacidad de reconocer objetos. ¿De qué lado? Del lado contrario, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Básicamente no vamos a saber o perdemos conciencia del lado contrario. Entonces, casi que no existe el lado contrario, ¿verdad? En la mente de las personas que se han dañado el área 5 o el área 6. Y congruente con lo que hemos mencionado, básicamente no hay forma de entender o reconocer el mismo lado, ¿verdad? Y entonces el lado contrario lo desconocemos, ¿verdad? No existe y solo genera una forma de interpretar lo que está del mismo lado, ¿verdad? Lo que está del lado contrario, totalmente desconocido, ¿verdad? O no existe, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí, jóvenes? ¿Me escuchan? Todo claro, doctor. Ok. Esto de los daños, de las lesiones, traten de tomarlo en cuenta para fines de examen. Siempre se les puede preguntar, por ejemplo, eh, si generamos una heminegligencia, ¿dónde podría estar el daño? Pues en la 5 y en la 7. Si generamos una amorfosíntesis, ¿dónde puede estar el daño? En la 5 y en la 7. ¿Verdad? Si no reconocemos el lado contrario, ¿dónde está el daño? En la 5 y en la 7. ¿Verdad? Y seguimos con las características. Columna dorsal, lemnisco medial, pues dijimos que sí se cruzaba, porque sí se cruza, pero recordándoles que se cruza hasta el bulbo raquídeo en su porción inferior. Y tiene una inhibición lateral. Hay un esquema en el libro donde dice que la inhibición lateral permite mejorar el contraste. Algo así como que si va en esta dirección, la inhibición lateral permite que se disipe el impulso, por así decirlo. Entonces, anularía cualquier disipación del impulso para que viaje en una sola dirección y esto mejora la percepción a nivel de la corteza cerebral. Y aquí vi que dice claramente que lo que es cambiante, lo que es repetitivo, viaja por la columna dorsal lemnisco-medial. ¿Por qué? Porque si algo es cambiante, significa que está cambiando de forma rápida y necesita la vía rápida. Y esa es la ruta columna dorsal lemnisco-medial, ¿verdad? Si algo es repetitivo, necesita la conducción rápida para poder percibirlo. Y eso se da en la columna dorsal lemnisco-medial. Y aquí está, básicamente, en la parte de la izquierda, vemos cómo hay un relevo tanto del lemnisco medial como del fascículo espinotalámico. El lemnisco medial es la ruta rápida. El fascículo espinotalámico es la que se encarga de la sensación de dolor. Y ambos hacen un relevo en el tálamo, ¿verdad? Previo a viajar a las regiones superiores, ¿verdad? Y en las regiones superiores, pues ya se puede interpretar el tipo de estímulo que está transmitiendo tanto el lemnisco medial como el fascículo espinotalámico. Y en la parte de la derecha, pues básicamente
tenemos la representación del área somatosensitiva 1 y el de la 2. Vemos que la área 1 está encargada casi que de la mayoría de las partes del cuerpo, ¿verdad? Y el área 2 pues también tiene algunas regiones, pero está menos específica. La pierna, el brazo, la cara, pero la cara, por ejemplo, no está bien exacta, ¿verdad? En cambio, en la área 1 tenemos bien definido músculo, tórax, cuello, hombro, mano, dedos, lengua, pero ya la región intraabdominal está como compartida, tanto en la región 1 como en la región 2. Y aquí está la inhibición circundante, que básicamente la inhibición circundante es si el estímulo viaja en una dirección, existe la posibilidad que se vaya disipando algo del estímulo en el trayecto. Y la inhibición circundante básicamente evita que se pierda ese estímulo, ¿verdad? Y favorece que la parte principal viaje más centrada, menos dispersa hacia su destino, que es el sistema nervioso central. Para fines de examen, sí es importante que se aprendan ustedes las regiones por su dermatoma, ¿verdad? Básicamente, al menos traten de ver que S1, por ejemplo, y L5 están en el pie, ¿verdad? L5 en la parte superior, S1 en la parte lateral e inferior, ¿verdad? Y también traten de recordar cómo C2, C3 y C4 hasta C5 están encargados más que todo de la parte del hombro, cuello, ¿verdad? Y C2 netamente de la parte posterior de la cabeza, ¿verdad? Esto para fines de examen se les podría preguntar cuál es el dermatoma del cuello, por ejemplo, en la porción anterior. Pues ven claramente que es C3, ¿verdad? Y les preguntarían algo otra como cuál es el dermatoma de la mano, ¿verdad? C7, C8, ¿verdad? Y más adelante van a ir entendiendo que lo que significan esas palabras es el nervio que sale de la columna vertebral, ¿verdad? Y lleva un nombre o lleva un dermatoma que fue el que dio origen a ese nervio que permite entender las sensaciones tanto de dolor como de cualquier otra sensibilidad. Y pasamos a la sensibilidad somática tipo 2. No sé si hay alguna pregunta de lo que hasta aquí hemos platicado. ¿Me escuchan, jóvenes? No, doctor, gracias. Doctor, dijo que, perdón, Adelante, adelante, le escuchamos. dijo que era necesario aprendernos por tema de exámenes, regiones, ¿de qué forma dijo? De los dermatomas, de esto que tenemos en Ah, la ok, pantalla. gracias. Ajá. Al menos traten de aprendérselo. Lo de la cabeza, lo del cuello, lo de la mano, lo del pie, ¿verdad? Porque más adelante, ya para fines clínicos, es bueno que ustedes sepan, por ejemplo, generamos el reflejo rotuliano cuando se golpea la rodilla. ¿Qué dermatoma estamos evaluando? El L4, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, de esa forma, es importante que ustedes vayan ubicando algunas partes. De lo que es esta parte, y voy a borrar todo para marcarlo, de lo que es esta parte sí está como muy compleja. ¿Y por qué? Porque tiene como varias al mismo tiempo. Entonces, eso probablemente no se va a preguntar, ¿verdad? Pero todo lo demás que está bien delimitado y es básicamente útil para la parte clínica, sí traten de ir aprendiéndoselo, ¿verdad? ¿Respondí su pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok. Ahora, del capítulo de sensibilidad somática 2, únicamente ir como profundizando más sobre el dolor. Dijimos que habían dos tipos de dolor, el rápido, ¿verdad? El rápido, pues,
usa fibra A delta, que es básicamente fibra con mielina, y puede tener una velocidad hasta de 30 metros por segundo. También teníamos el dolor lento, ¿verdad? Que utiliza más que todo fibra de tipo C. La fibra de tipo C no tiene mielina y por ende es lento, una velocidad hasta de 2 metros por segundo, ¿verdad? Y aquí una gráfica, y eso está en su libro, a qué temperatura se empieza a volver temperatura y cambia a dolor. Pues básicamente menciona su libro que a 45 grados Celsius. Ya de 45 en adelante ya no es una temperatura de calor, sino ya se vuelve dolor, ¿verdad? Aquí los receptores del dolor, pues hay estímulo mecánico que puede generar un dolor rápido. Hay un estímulo químico que puede generar un dolor de tipo lento y obvio. Entonces, si vemos que es dolor lento, pues sabemos que va a estar viajando por una fibra tipo C, ¿verdad? Y también tenemos la hiperalgesia. Hiper significa aumentado de, ¿verdad? Y básicamente son condiciones en las que pequeños estímulos son interpretados como una exageración. Por ejemplo, le colocamos una ficha en la mano a una persona. Hola, hola, como que se me fue la señal por unos segundos, jóvenes. ¿Me logran escuchar ahora? Sí, doctor, sí, le escucho, Sí, doctor. doctor. Ok, bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. ¿Qué fue lo último que les dije? ¿Estábamos en esta? ¿Lograron ver esta diapositiva o ya no? Sí, doctor, esa todavía la mostró. Hola, hola. Ok, va. Entonces lo último que creo que les mencioné fue que la hiperalgesia era una percepción exagerada ante estímulos que regularmente no generaban molestias, ¿verdad? Y luego tenemos
más énfasis en los dos tipos de dolor, ¿verdad? La A delta, por ende, es la vía rápida del dolor, ¿verdad? La vía que usa el fascículo neoespinotalámico. La ruta del dolor lento va por la fibra C, no tiene mielina, va por el fascículo paleoespinotalámico. Y vean las láminas donde terminan, ¿verdad? La de dolor rápido va a la lámina 1, la de dolor lento va a la lámina 5, 6 y 7, ¿verdad? Son características que deben de recordar en cuanto a los tipos de dolor. Y aquí volvemos a la misma imagen que habíamos visto previamente, ¿verdad? Como las conducciones por los fascículos neoespinotalámico va por la fibra delta, por el fascículo paleoespinotalámico va por la fibra de tipo C, que no tiene mielina, ¿verdad? Y aquí algunas terminologías en cuanto a la parte en que alivia el dolor el sistema nervioso central, pues tenemos en la región del mesencéfalo o en la protuberancia, ¿verdad? Ahí se genera algún tipo de alivio del dolor, ¿verdad? También tenemos en el núcleo magno rafe, región paragigantocelular. También ahí, gracias a la noradrenalina, se genera algún tipo de alivio del dolor, ¿verdad? Y también tenemos las encefalinas, que son las que alivian el dolor, ¿verdad? Y gracias a las encefalinas es que los dolores pueden soportarse. De lo contrario, serían demasiado intensos como para poder soportarlos. Y las encefalinas generan alivio gracias a la inhibición, ¿no? Inhiben las fibras que transmiten el dolor. De esa forma, las encefalinas alivian el dolor al inhibir las vías que llevan las señales o los estímulos dolorosos. Y aquí básicamente, ¿dónde está la producción de encefalinas, verdad? ¿O en qué neuronas? Pues vean, son interneuronas y por eso es que en la previa teníamos interneuronas encefalínicas, porque básicamente son estas interneuronas o estos puentes los que inhiben la transmisión de las señales dolorosas hacia las regiones superiores, ¿verdad? Tenemos también los opioides, que son otro componente que nos ayudan a soportar el dolor, ¿verdad? ¿Dónde se producen? Pues periacueductal, del núcleo, del RAFE, la región reticular, y también tenemos que como parte del sistema opioide, pues las interneuronas encefalínicas alivian la sensación de dolor. Y tenemos ahora la parte del dolor referido. La definición dice que las señales que llevan el estímulo, como podría ser la del corazón, convergen o se unen. Se unen en un punto en que llevan información de la piel y también llevan información del órgano. Por ejemplo, la parte de la interpretación del dolor visceral, por ejemplo, como podría ser del corazón, converge en una región que también lleva información de la piel. Y por eso es que las personas a veces dicen que les duele el lado izquierdo del hombro. Por ejemplo, cuando hay un infarto del miocardio. Lo que sucede es que también en la parte izquierda del hombro, ahí hay una representación cutánea y también en su origen embrionario, la parte del corazón empezó a viajar de esa región, pero al final, como la convergencia se da en el mismo punto, la gente dice, me duele el hombro izquierdo, pero realmente el problema es el corazón, ¿verdad? Y todo eso es importante saberlo para interpretar lo que está pasando en el paciente. Entonces, cuando el paciente les diga, miren, me duele la parte del hombro o brazo izquierdo, no olviden que podría ser una enfermedad del corazón la que se esté presentando y por ende, pues no hay que dejarlo desapercibido. Y vemos en el lado derecho el famoso apéndice, que genera dos tipos de dolor.
el dolor visceral, que es inexacto, y el dolor parietal, que es más exacto, ¿verdad? Más exacto en cuanto a la forma de converger para interpretarlo, ¿verdad? Entonces, regularmente el dolor parietal, que es más exacto, si se dan cuenta, pues tiene este punto. Y eso genera que a veces el dolor del apéndice empiece alrededor del ombligo, por ejemplo, ¿verdad? Pero realmente no es ahí el problema es el apéndice, que está un poco más lateral a el ombligo, ¿verdad? Y aquí algunas alteraciones clínicas que hay que recordar. La definición de hiperalgesia, básicamente, cualquier estímulo tan sencillo puede generar dolor. Y lo que significa es el umbral del dolor disminuyó tanto que cualquier estímulo ahora es interpretado como dolor fuerte. El síndrome del dolor talámico, que básicamente es cualquier, digamos, cualquier daño en la región del tálamo, en su parte ventrobasal específicamente, ¿verdad? Casi que genera que no sepamos qué está pasando en el lado contrario, ¿verdad? Y un pequeño estímulo puede ser interpretado como un dolor muy fuerte, ¿verdad? Ese es el síndrome del dolor talámico. Un tic doloroso, pues básicamente se refiere a la cara, que le ponemos un dedo a la persona en la mejilla y se queja de un dolor intenso, pues básicamente hay un daño en el par craneal número 5. ¿Alguna duda que tengan de esto? No, doctor. Ok. Y para la parte clínica, que les va a servir mucho, cuando una persona en algún momento diga, mire dolor, mi dolor, doctor, es como que fuera en faja aquí en el pecho o aquí en la cintura, como que fuera en faja. Me agarra desde adelante hasta hacia atrás, ¿verdad? Entonces, básicamente, hay una enfermedad que se llama el virus del herpes zóster, que cuando genera ese dolor en faja, inicialmente no hay ni siquiera herida, ni siquiera ronchas, ni nada. Solamente es la sensación de quemazón, que la gente dice, mire dolor, siento que me quema toda la parte como que fuera una faja. Pues básicamente es una enfermedad del virus del herpes zóster, que es muy común en la población, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta, eso se llama dolor segmentario, ¿verdad? De ahí algunas características en cuanto a que la temperatura puede generar dolor. Pues claro, siempre y cuando esté por debajo de 7 o por arriba de 50. Pero recuérdense que el libro decía que ya de 45 Celsius en adelante, ya no es temperatura, ya se convierte en un dolor, ¿verdad? Y también aquí las temperaturas extremas, ¿verdad? El frío pues puede generar dolor si está por 24, o el calor puede generar dolor, ¿verdad? Como mencionábamos, si está ya de 45 en adelante, ¿verdad? Hay un intervalo que se considera como frío, pues ese intervalo va de 31 a 43 Celsius, ¿verdad? Por debajo de 31, pues ya va a generar algún tipo de dolor, o arriba de 43 genera un tipo de dolor también. Y aquí básicamente, ¿dónde se siente el dolor? Pues básicamente hay un límite, dice su libro, que si el daño está por debajo de la región tentorial o infratentorial, el dolor se va a referir en la parte de atrás de la cabeza. Si el daño o el problema está por arriba de la región tentorial o supratentorial, el dolor se va a referir a la parte de la cara y región superior, ¿verdad? Entonces, para tener como una idea, digamos, si alguien dice, miren, me duele demasiado la parte de atrás de la cara, pues ya ustedes van integrando y dicen, bueno, probablemente el daño está en la región infratentorial. Y de ahí que hay que aprender qué regiones hay ahí para poder tener una idea de qué está pasando, ¿verdad? Y aquí el esquema de cómo la temperatura genera dolor, ¿verdad? Dijimos 45 o más ya se convierte en dolor, ¿verdad? Y recordarles que también el frío genera un tipo de dolor, ¿verdad? Mencionábamos en la diapositiva que menor de 7, ¿verdad? Pero
básicamente ya vemos que el dolor genera cuando está de 10 o menos, ¿verdad? 10 o menos ya se vuelve un dolor. Y la sensación de frío pues se mantiene en un rango, ¿verdad? En un rango. Y ese rango pues como veíamos va como del intervalo que teníamos aquí de 31 a 43. ¿Verdad? Ahí se pueden activar los receptores tanto del frío como del calor, ¿verdad? Entonces para que tengan claro ese intervalo, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? De mi parte todo ¿Aló, claro, aló? doctor. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? ¿Alguien que quiera comentar algo? Disculpe, doctor, yo tenía una duda. Adelante. Más que todo era una duda con cómo actúan los inhibidores de la presináptica y la posináptica. O sea, un inhibidor es algo que hace que no pase algo, ¿verdad? Pero ¿cómo es que actúan esos dos? ¿Tienes algún neurotransmisor en específico o No, la verdad es que cuando lo leí en el libro, pues me entró duda como que cómo es que en sí podía producirse esa inhibición. bueno, acuérdense que la parte pre, pues es antes de la sinapsis, ¿no? Básicamente ahí puede ser a través de inhibir la liberación de. Vamos a generar un esquema aquí para poder hacer algún tipo de. Voy a volver a compartir para poder mencionar esto. Vamos a ver. Bueno, ¿logras ver la diapositiva? Sí, doctor. Ok, va. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema aquí, ¿verdad? Digamos, la duda es cómo puede ser pre o post, ¿verdad? Bueno, pues supongamos que lo que estoy dibujando es el botón sináptico, ¿verdad? Y que de alguna forma, pues aquí está la parte post, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay en el botón o la parte presináptica? Pues básicamente recuérdense que aquí hay unas como forma de almacenar, ¿verdad? ¿Almacenar qué? Almacenar los neurotransmisores. Entonces, si quisiéramos inhibir a nivel pre, ¿verdad? Que sería aquí, lo apropiado sería venir y inhibir que esas vesículas que contienen el neurotransmisor, por ejemplo, se liberen, ¿verdad? Y tenemos, menciona su libro, por ejemplo, la sustancia P. La sustancia P es un componente que permite generar estímulos o generar las condiciones para que haya dolor. Entonces, ¿cómo evitaríamos eso? Bueno, evitando que la sustancia P se libere, ¿verdad? Antes de llegar al espacio sináptico que tenemos aquí. Si eso no es posible, pues está la parte postsináptica, ¿verdad? Que básicamente aquí están los receptores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitaríamos en la parte sináptica o cómo inhibiríamos en la parte postsináptica? Pues bloqueando los receptores, cualquiera que sea la sustancia que se va a unir a esos receptores. Al estar bloqueado, básicamente pierde la capacidad de generar ese estímulo. En el tema que estamos hablando, pues de dolor, ¿verdad? No sé si a eso iba tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Entonces aquí actuaría lo que es el sistema de analgesia, por así decirlo. Digamos en cuanto al Sí, dolor. en la parte de la analgesia es muy exacto, ¿verdad? Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Que básicamente, si se refiere a las encefalinas, inhiben, ¿verdad? Inhiben para que no se conduzca el estímulo hacia arriba o hacia la cabeza, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, básicamente ahí es un bloqueo total. Ya no hay transmisión porque está bloqueando. Entonces, esa es una particularidad.
Esto no es ni pre ni post, ¿verdad? Entonces, que quede claro. Esto básicamente es una interneurona, ¿verdad? Que si esa interneurona no actúa, la señal del dolor se sigue transmitiendo hacia arriba. Pero si esa interneurona se activa, anula que la señal del dolor viaje hacia la región somatosensitiva 1, que es la que tiene más control y exactitud de las sensaciones. ¿Respondí tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces veamos cómo les fue en la pregunta de los exámenes. Las respuestas y las preguntas respondieron 84, es una buena cantidad. Y mientras les voy a mandar el link de asistencia para que puedan anotarse. Vamos a ver las respuestas. El 30.3% respondió a delta. Los estímulos receptores del calor se transmiten por fibras tipo a delta. Y en la segunda pregunta, los estímulos para los receptores del frío se transmiten por fibras de tipo, y la mayoría dijo también a delta. Okay. No sé si alguien quiere, digamos, justificar por qué colocó, independientemente de la respuesta, por qué respondieron de la forma en que lo hicieron. En lo que yo les paso el link de asistencia. En la primera pregunta, si no Básicamente. estoy mal, la respuesta eran las fibras de tipo C. Y es que hay menores fibras de calor y hay mayor de frío. Ahora la segunda sí era A delta. Yo opino lo mismo. Ok, ok. ¿Alguien más? Como que se va la señal por ratos. Bueno, aquí les mando el link para la asistencia. ¿Se anotan, verdad? Y volviendo a la pregunta, pues dice, los estímulos para los receptores del frío se transmiten por fibras. Estaba la C, la delta, ¿verdad? Y la C, cuyo número de receptores es igual que los del frío, la delta, cuyo número de receptores es mayor que los del frío. Yo creo que la parte a entender era que hay un punto en el cual había mayores receptores, ¿verdad? Mayores receptores para el frío cuando se trata de frío, mayores receptores de calor cuando se trata de calor. Esa era la diferencia a tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí se anotan, jóvenes, en la asistencia, y si alguien tiene alguna otra pregunta, pues lo escuchamos, ¿verdad? Y si no hay preguntas, pues que tengan un buen día y sería hasta la próxima.